Bueno, egunon guztioi, eta mila esker etortzeagatik, ongi etorriak, zestoako bizilagunak baitare, arroakoak, pentsatzen dut. Bai. Ongi etorriak. Gaur zestoako alkatearekin nator, Josetxo Mendizabalekin, eta akordio nik usten dut garrantzitsu baten berri emateko. Izan ere, Iraeta eta Narrondo arteko zestoako bidegorriak osatu egingo du Urolako bide berdea. Gipuzkoako Foru Aldundiak badu proiektu estrategiko bat bide berdeen suspertzearena, eta oraingo honetan zestoako alkatearekin lortutako akordioak berpiztu egiten du Urolako bide berdearen osaketa, ezta? Zumarragatik Zumaiara lotuko duen 36 kilometroko bide berdeak orain bere abiadura azkartzen du nolabait esateko, eta horrek badu lotura Arroa beheko bizilagunek aspalditik egiten ari diren, ez dakit aspalditik, baina egiten ari diren eskakizuna, ezta? Lortu dugu trazado alternatiba bat, eta alde batetik bi tunelaren konponketari ekingo diogu aurten, eta beste aldetik Arroa beheko estazioaren eta Narrondoren artean, Arroa beheko auzotarrek eskatutakoa, zestoako udalarekin trazatu berri bati buruz lortutako akordio baten ondoren gauzatu ahal izango da, aukera desberdinak aztertu eta trazatu bideragarriena eta jasangarriarena aukeratu ondoren. Eta nondik joango dan, salbatzen da Arroa beheko auzoraino kota diferentzia, eta horretarako 8%ko malda bat eraikiko da zigzagean Narrondon dagoen bidegorriaren trazatuarekin, Zumaiarekin lotzen duena, konektatu ahal izango du. Eta jarduera honek 550.000 euroko inguruko kostua izango du. Decía que hoy estamos aquí con el alcalde de Zestoa, Josetxo Mendizabal, para dar a conocer el proyecto de completar la vía verde del Urola, que unirá a través de esta vía ciclista desde Zumárraga hasta Zumaia, conectando las localidades del Valle del Urola a lo largo de 36 kilómetros de vía verde. La Diputación Foral de Guipúzcoa tiene un proyecto estratégico de revitalización de las vías verdes, y esta vía verde del Urola, con el acuerdo que hemos alcanzado con el alcalde de Zestoa, pues permite, por una parte, acometer este año ya las obras de acondicionamiento de uno de los túneles en uno de los extremos, ver cómo está el segundo túnel, que es el más complicado, y en el otro extremo poder abordar un nuevo trazado que entendemos más factible y más sostenible para conectar Arroa Bea, que era una de las reivindicaciones vecinales. Este trazado, para
entre la estación de Arroa Bea y Narrondo permitirá solventar a través de un zigzag y una pendiente del 8% la diferencia de cota de altura entre Arroa Bea y la conexión con la vía verde del ferrocarril. A partir de ahí sigue el trazado por la antigua vía del ferrocarril que discurre por el valle del Urola, conectando, como decía, todo el valle a través de una vía verde sostenible con un gran atractivo, entendemos, no solo para la movilidad cotidiana, sino también para la cohesión territorial del valle y un atractivo también turístico. Es un proyecto ambicioso que pues tiene un horizonte de varios años, pero, como decía, este año ya, en 2019, vamos a abordar el arreglo del primer túnel de 80 metros, el túnel de Iraeta, que cuenta con un presupuesto de 240.000 euros. Este año abordaremos también el estudio del segundo túnel y abordaremos el proyecto de la conexión de Arroa Bea y Narrondo. Entendemos que damos así respuesta desde la movilidad sostenible y saludable a la conexión de la vía verde del Urola. Y yo le cedería la palabra al alcalde de Zestoa, Josécho Mendizábal, para que nos explique también desde su punto de vista este proyecto que hoy anunciamos y que se inicia ya en esta legislatura, y después Iñaki Prego, el director de movilidad, nos explicará de una forma más técnica pues cuál es el trazado y cuál es la solución propuesta. Josécho. Bien. Eskerrik asko, Marisol, eskerrik asko Iñaki, eskerrik asko zuei, tortzeatelako. Eta, nik gaur goizean pentsatzen gauza honekin tortza izaten burura, ia 100 urte diela Urolako trena iriki zala, bailara horretan, eta ia 100 urte pasau dianean beste erabilera batekin trazado berdina ibili berdeula, Niretzako 100 handi bada gaur, 100 handi bada, bai Zestoko alkate bezala eta bai Arroabeko bezindadian non bezala. Eta iruditzen zat oso importantia dela gehien bat, porque hartu deulako ja ez pusketa bat, sino que ja bere osotasunean falta dan pusketa hori, eta orduan hori dana, naiz, bere fasetan jungoan, behingoz bukatzen deula Somaiatik Somarragako lotura hori, eta orduan Zestoantzako garrantzitsua izan arren, bailara osoako oso garrantzitsua dan proiektua da, hain itzan akordatzen ebai, nire lehenengotako bilera eukin unian Iñakiekin urdon eginan autobus paradan saiekin, Zestoatik ateatzeko, da, aprobetxando, bidegia, bidegorrian kontua, da Iñakiek esan zian, bidegorrian objetiboa da 2 punto juntatzia. Eta orduan eginan Larrondoko zain da zate genduen pixkat, gelditze zala, hor leku batian, kojo. Eta gauz horiek danak nauzkan gaur buruan. Kostiente ginean bestalde legislatura honetan, eta nik Arroako aire esan hien partizipazio batzutan, legislatura honetan ez gendula lortuko bidegorri eikia. Kostiente ginean krisis batetik angatozela, presupuestuak ziala, zuen departamentuak zauzkela presupuesto batzuk bajuak beste gare batekin konparauta, eta beste prioridade batzuk bazaurela, biztanle gehiago dan zonatan, eta orduan guk hori dana ulertu deu eta euki deu nik uste pazientzia pixkat denboa honetan. Eta ez dut eskutauko niretzako pixkat sorpresa izan dela azken akordio lortzia legislatura honen barruan, eta gaina bere osotasunean hartzia, porque tunela airetakoa konkreto badakiu lan zailua dela, ez dakiu barruan zeon laiken eta zeamago luken, baina kostinta izan hori danakin.
Eta bestalde zuk aipatu duzun bezala ere, oso Via Verde proiektu horien barruan, Urola dana lotzia oso importantia da, badakigu hain, bai biztanle aldetik, baina bai turismo aldetikan, ze indar daukan, guk kosta dakau alde batean, baina alternatiba badakau, bizkat turismo berde o turismo familiarrai o tal aurre iteko, eta gero gainea honek Zumarragatik aurrea beste lotura batzuk eta badauzkala, egon geha batzutan, bilera batzutan, ordenio batzutan, eta hori erten inda. Eta baita ere guk iraurgi berritzen agentzia barruan turismoko sailean askotan komentatzen jardun deuna turismoan pixka motor dian jendiekin, beti bidegorri honek gertatzen zuen behin da, gainean. Orduan, azkenian nik uste hori dana oain, beste indar berri bat emateiola, eta zuk esan duzu bezala kohesioa, ekonomia, horren inguruan sortu lezken gauzak, oso interesantia diaz. Eta bestalde ere bai, komentako nuke, naiz gu ez gehan oso bizikleteruak, baina zuen politika mobilidadekoa ide izaten, bizkat bizikletan bultzada hori, eta nukleo urbano handietan, ikustea nolako gorakadakin dijoan, eta desarrollo natural baten barruan, guriare hor ikusteala ez. Eta pixkat bukatzen juteko, baloroko nuke indan esfortzok teknikua ez, porque bai lehengo proiektuak sakan zailtasuna, eta bai honek dauzkan zailtasunak, han, esan da bezala, apie de obra ibili, eta ikusi alternatibak, eta hori ere baloratzia nahi nuke ez, gauza importanti iruditzezat lan tekniko hori indana ez, eta bestela, eskertzia zeak guztitan, alderdi guztitatik anindan lana, bai auzotarrak, bai guk, bai zuek, bai teknikoak, eta gaur aurkezteko gai izateko ez. Nik eskerrik asko ematia zuei eta hemen gauren guztiei. Oso ondo. Josétxo, Iñaki, si nos explicas un poco desde el punto de vista técnico cuál es el trazado y las dificultades. Bien, como ya ha comentado, no pasa. Vale, ya está. Aquí hemos intentado dar una solución global, tanto desde el punto de vista del proyecto de las vías verdes, porque esto no forma parte de una vía verde y estaba incompleta, como a las soluciones de movilidad necesarias a lo largo del valle, ¿no? Nos encontrábamos con una solución parcialmente desarrollada, que era la que se hizo en el 2007, que solucionaba solo la conexión de Arroa-Bea con Narrondo, con Zumaya, pero gestionaba globalmente un recorrido hasta lo que es Zestoa, hasta Iraeta, muy genérico y pegado a la carretera, olvidándose de la vía verde. Bueno, lo que aquí yo creo que se ve algo mejor, se ve el recorrido en rojo, si no lo vamos a ver, aquí se destaca un poco más. Son un poco más de 4 kilómetros de conexión entre la entrada del túnel de Iraeta, hasta donde ya ahora mismo la vía verde ya está operativa. Se tienen que pasar los dos túneles, el de Iraeta y el de Arrona, y luego ya entrar en lo que es la vía verde en un estado bastante aceptable. Es verdad que hay que limpiarla y demás, pero bastante aceptable como servicio, como plataforma, como infraestructura, hasta llegar a la estación de Arroa-Bea, en donde el túnel no está operativo porque el túnel conecta directamente a las vías ya operativas de Euskotren actualmente, de la otra línea, de la línea general. Por tanto, ahí teníamos que tomar una solución. Se estudiaron 3 alternativas. La alternativa, esta es un poco más en detalle, la alternativa de zigzag, que es la que hemos escogido, que va a media ladera para salvar la cota y mantener una pendiente válida dentro del sistema de Bidegorris de la Diputación. Había una segunda alternativa, que era pasar el tramo por la carretera bajo el túnel del tren, que era muy complicado porque el margen se iba a reducir a un máximo de 2 metros de Bidegorri, con lo cual entendíamos que no solo era poco aceptable para estar justo en el borde de la carretera,
poco aceptable porque no le dábamos valor a la vía verde y además restringíamos en un punto muy concreto, pero lo restringíamos la viabilidad de la vía verde a solo 2 metros. También se estudió una alternativa diferente y un poco rompedora que solo existe en un tramo de Bidegorri aquí en Añorga, que era llegar hasta la cota por encima del túnel no operativo de Euskotren a través de un ascensor, directamente desde el punto de conexión con el Bidegorri actual de Zumaya. Pero eso implicaba prácticamente los mismos costes, pero una complejidad posterior de gestión y un riesgo de incidencias que bloqueaban todo el Bidegorri, sobre todo en la zona de movilidad vecinal más entre Narrondo y Arroabea. Por eso hemos optado por la solución de zigzag, ¿vale? ¿Por qué no se utiliza la solución, la que está pintada en oscuro en la parte alta del proyecto realizado en el 2007? Bueno, en primer lugar, en el 2007 se hizo ese proyecto pensando en el PTS y la conexión con Mutriku, ¿vale? Y efectivamente el trazado pintaba que era por ahí, por el lado, digamos, de la margen derecha del río Narrondo, utilizando prácticamente el trazado de Euskotren. El problema ahí son 2 pasos: el cruce del río, que tiene afecciones, y las afecciones medioambientales y las normas que exige EURA del 2007 ahora han variado bastante, y lo conocemos bien por otros proyectos de Bidegorris, y el paso por detrás de la fábrica de Azkue. Es un paso muy restringido, que además se ha modificado desde 2007. Lo que hemos hecho en el análisis ha sido actualizar el precio o el coste del presupuesto 2007, actualizado ahora pasaría de 700 y pico mil euros a más de 1 millón de euros, mientras que cualquiera de las otras 3 soluciones es la mitad económicamente. Pero sobre todo tiene una desventaja que en este caso Josécho, el alcalde, también lo valoraba, y es que terminaba en un punto que era un cruce pendiente de la Nacional 634, y es, como yo suelo decir, terminaba en ningún sitio. Mientras que ahora la conectividad a través de la vía verde termina, desde el punto de vista de la vía verde, en la estación de Arroabea, que tiene accesibilidad hacia el núcleo urbano de Arroabea, con lo cual es mucho más sencilla la conexión y la funcionalidad de movilidad real diaria de ese núcleo, y también de la movilidad de entornos turísticos o medioambientales que se quieran hacer. Por eso hemos optado por esta solución. En el otro lado, en la parte de los túneles, bueno, pues ya se ha contado que hay un túnel que tiene un presupuesto, son escasamente 80 metros, pero ya tiene un presupuesto valorado de 240.000 euros para su reparación, que abordaremos este año. El segundo túnel, el de Arrona, todavía no ha sido analizado porque no es accesible. Vamos a tener que hacer una obra valorada en unos 60.000 euros para poder hacer accesible el túnel y poder valorar el impacto que pueda tener. Tomando como referencia otras reparaciones de otros túneles en otras vías verdes, en Anchuola, bueno, pues se estima que solo la reparación de ese túnel por distancia, y más o menos si estuviera en un estado medio decente, rondaría él solito unos 740.000 euros. Pero puede ocurrir que ese túnel se nos vaya a más de 1 millón o que incluso no sea viable. En el caso de que no sea viable para este tramo, el de Iraeta hasta Arrona, hay una alternativa cerca de la carretera que tiene problemas en cuanto a pendientes. Los que sois de la zona conocéis que allí hay una zona bastante pendiente, pero existe una alternativa no utilizando básicamente el segundo túnel. O sea que de momento vamos a ir por la solución del segundo túnel, porque dentro de los proyectos de vías verdes lo más característico de las vías verdes y lo más llamativo para todo el mundo que las usa son el paso por los túneles, debidamente acondicionados, con seguridad, con iluminación y demás. Entonces intentaremos que vaya por ahí. Si en el estudio sale una barbaridad, pues tenemos una alternativa cerca de la carretera, ¿vale? Y yo creo que ya está, salvo que haya alguna pregunta. Bueno, pues para terminar, como veis, esta solución es una solución integral, acordada y pactada, que da, bueno, pues que completa
permite completar la vía verde del Urola y la conexión entre Zumárraga y Zumaya, y además dar una solución a la zona de Arroa-Bea. En esta legislatura, la Diputación Foral de Guipúzcoa está abordando proyectos de bidegorris que articulan el territorio de Guipúzcoa, que le dan cohesión tanto ahora al Valle del Urola como abordando, por ejemplo, el proyecto de bidegorri de Eibar, que también da una solución definitiva a la movilidad saludable y sostenible en una comarca que hasta ahora no había sido abordada, como es el entorno de Eibar. Dentro de muy breve tiempo podremos también inaugurar el bidegorri de Amute, en Hondarribia, que forma parte de un proyecto europeo de POCTEFA, y en ese sentido estamos intentando, como decía, cohesionar y articular el territorio con una red de bidegorris y en este caso de vías verdes que contribuya también al desarrollo económico local y comarcal en torno, como decía el alcalde de Zestoa, al turismo verde, al turismo sostenible. Y por mi parte, si hay alguna pregunta. Bai, egunon. Bueno, berbada erantzuten zaila izango da, jakinda bigarren tunel horrekin zer gertatuko den oraindik ere ez dakizuela, baina noizko bukatuko lirateke obra guztiak, hau da, noiz joan ahal izango gara, joaten bagara Zumarragatikan Zumairaino, batetik, eta bestetik zenbat lagunek erabiltzea espero duzue, bidea gola, ez dakite ikerketaren bat egin duzuen edo, eskerrik asko. Epeak ematea beti da zaila, eta kasu honetan, igual are zailago, ze bigarren tunelaren azterketa ez dago egina, lehenengoa bai. Orduan, guazen pixkanaka, eta aurten 2019an ja badaukagu aurrekontua eta baditugu ja baliabideak pixkanaka joateko. Beraz, EPEA ezin da orain eman, ze oraindik ez dago bigarren tunelaren azterketa egina. Horrek esango digu tunela erabilgarria dan edo ez. Eta bigarren trazaduari ekin behar diogun bai ala ez. Baina printzipioz gure asmoa da pixkanaka jutea, eta pixkanaka horrekin aurrera pauso garrantzitsuak ematea eta nunbaitetik nunbaitera jutea. Eta lotura horiek lortzen dira lehenengo tunelarekin baita ere, eta Arroa-Beako trazado berri horrekin ere aurreratzen da. Beraz, orain martxan nolabait jartzen da, baina ezin da epe bat jarri. Baina aurten ja izango dira aktuazioak, badago aurrekontua jasota, eta aurrera pauso horiek hasten emango gera. Eta zenbat jende, ez deu azterketa bat egin, baina egia da bi erabiltzaile mota nik usten dut izango ditula. Alde batetik eguneroko mugikortasunerako baliogarria izango da, bai Arroatik eta bai Zumarragatik, eta helburua da bide berdea kontuan izanik horrek zer erakargarritasuna izango duen kirola egiteko edo aisialdirako, turismo berderako, eta alkateak esan duen bezala Urolako bailara erakargarritasun turistiko oso handia dauka, eta bidegorri honek, bide berde honek areagotu egingo ditu turismo aldetik baita ere erabiltzaileak eta bisitariak. Beraz, bai egunerokotasunean eta bai turismo aldetik
abantaila guztiak eta nik usten dut aukera guztiak izango ditula bide berde honek. Creo que con este proyecto de trazado de la vía verde del Urola, que va a unir Zumárraga y Zumaia con 36 kilómetros, cumple dos objetivos fundamentales. Por una parte, fomentar la movilidad cotidiana. Esta vía verde va a poder ser utilizada todos los días, cotidianamente, desde Zumárraga y también desde Arroa. Y, por otra parte, también, cuando se complete estos 36 kilómetros, van a ser una alternativa de movilidad para todo el Valle del Urola, para todos los visitantes de Guipúzcoa y los de fuera, porque es un atractivo turístico más para una comarca como es la del Urola, en la que el turismo y los visitantes están creciendo cada día más, y una vía verde es un complemento, es una infraestructura fundamental para promover no solo la movilidad sostenible y saludable, sino también la economía local, la economía comarcal en torno al turismo. O sea, que cumple los dos objetivos. Y cuando habla de que comienzan este año las obras, entiendo que hay que sacar a licitación el proyecto que está redactado ya, ¿es para comienzos de año, para finales de año? Este año comienzan las obras de acondicionamiento del primer túnel, con lo cual sí sacaremos a licitación las obras y se podrán acometer ya este año, porque, como ya he dicho, tenemos ya presupuesto consignado en los presupuestos del departamento para 2019. Y además se sacará también el estudio del segundo túnel para saber saber en qué condiciones está y si es posible su reparación. Bye. Pero la primera fase entiendo que es la que va a unir Narrondo con la estación del tren de Arroa Bea. Quiero entender. ¿Os he hecho? Quiero entender que es la primera fase. Se va a condicionar ese túnel este año. Se va a hacer el estudio del segundo túnel, el dificultoso, este año. Pero ¿hay alguna fecha en la cual se prevea que la unión de Narrondo, barrio de Zumaia, y Arroa Bea, pasando por el primer túnel que se va a condicionar este año, eso terminado, ese tramo? ¿Hay alguna fecha que se maneje? ¿Se maneja este año? No, creo. A ver, entre Narrondo y Arroa Bea no se va a utilizar túnel. Pasamos por encima del túnel que tiene Euskotren, con el zigzag. O sea, ahí no hay túnel. Hay que hacer todo el proyecto, y dentro del proyecto tiene una parte complicada, menos que la del túnel 2 que hablamos, que es que vamos a ir en un zigzag a media ladera y hay que hacer un estudio geológico. ¿No se va a pasar por el túnel? No. Entonces, ¿por qué es? Los dos túneles están en el lado de Iraeta. Estamos en un extremo y en el otro. Vale, es que yo entendía que el primer túnel que se iba a condicionar era del No. que estaba a la altura de Bombas Azul. No. Es el que sale de Iraeta hacia Cesto. El primer túnel que se va a revisar, esto no sé si tiene puntero. No tiene puntero. Es esta parte de acá. El túnel pequeño de Iraeta, que llega hasta la estación de Iraeta. El túnel grande que está entre la estación de Iraeta y la estación de Arrona es el que hay que analizar. Y el que no se puede utilizar porque da acceso a las vías en uso de Euskotren es el túnel de Arroa Bea. Entonces, para salvar ese túnel, que no se puede utilizar porque termina en un punto utilizado ahora de la red ferroviaria, tenemos que salvar ese diferencial de cota. Y este año 2019 lo que se va a abordar es ese primer túnel corto, acondicionarlo, Sí. y ver la viabilidad de acondicionar el segundo túnel largo. Y elaborar el proyecto del tramo, digamos, lado Zumaia, hasta un punto que determinemos que podrá ser algo más que la estación de Arroa Bea. Sí, claro, es que nos va a llevar un tiempo redactar el proyecto. Y la segunda pregunta que quería hacer es, inicialmente estaba descartado
PTS. Estaba, o no lo sé, estaba, digamos, entre comillas, prohibido utilizar la vía de Urola. Y por eso se hizo, digamos, la primera alternativa era entre la vía actual y Bombas-Azcue, porque se descartaba el utilizar la plataforma de Urola, previendo que en un futuro podría ser utilizada por un tren turístico que fuese desde por ejemplo, Azpeitia a Zumaya. Han cambiado las condiciones, es decir, esa infraestructura que se haga va a ser permanente. ¿Hay riesgo de que en algún momento dado el tren de Urola reclame su terreno? Para poder abordar este proyecto, igual que los tramos desde Cestoa hasta Azpeitia, por cierto, que ocurre lo mismo que está señalando, hay que pedir una autorización de uso de la infraestructura a ETS, que es el dueño de la infraestructura. Nos tendrá que dar por 25, por 50 años, que es igual que el problema, entre comillas, que ocurre desde Azpeitia, en función de que esa infraestructura se va a usar o no. El tren solo funciona de Azpeitia a Lasao a día de hoy. A partir de ese punto es Bidegorri o Vía Verde y está en uso. O sea que igual que las mismas condiciones el gobierno vasco otorgó para poder utilizar desde Lasao hasta prácticamente Iraeta la vía verde, en las mismas condiciones permitirá usarlo. Si no tenemos autorización de gobierno vasco, evidentemente no podemos usarlo, pero ya hemos hablado con ellos y no habrá. Sí, pero ocurren más Bidegorris de la red, es decir, porque no se cede la propiedad de la infraestructura. Ocurre, por ejemplo, entre Vergara, entre San Prudencio y Arrasate. Hay un tramo en el que también no es propiedad de Diputación el tramo porque era el Bidegorri, sino tenemos una cesión de uso. ¿Por qué? Pues porque el dueño, normalmente ayuntamientos o instituciones, no ceden el patrimonio, sino que permiten el uso. Pero no quiere decir que eso esté en riesgo. No, ese es el planteamiento. Sí. Baja a la estación de Arroa Bea. ¿Vale? Sí, ahí habíamos aprovechado lo de la estación porque tienes buen camino para bajar. Y luego, como se va a condicionar la parada de autobús que está allí, que va por tema de accesibilidad y luego semaforizado, entonces hacemos ya un paso seguro a la entrada al pueblo. En la solución de Bombas-Azcue, que bueno, antes comentabas, la solución de Bombas-Azcue nos dejaba a pie de carretera. Aparte, claro, y ya el tema de cruzar la carretera y conectar hasta las casas de dentro, eso ya entraba en ámbito municipal, con lo cual para nosotros también era un tema complicado, porque dentro de la filosofía que se estaba trabajando del Zumaya-Zumárraga, esto, por una parte, nos sale fuera de esa filosofía, de ese circuito, y aparte del tema económico-técnico, estando barajando un poco a nivel de Valle del Urola, la solución que estábamos buscando era continuidad en los dos sentidos. Y lo que comentaba, creo que Iñaki, nosotros estamos pensando en Narrón-Arrona, o sea, los que somos de ahí pensamos en eso, pero me decía Iñaki, no, una vez puestos vamos a alargarlo más hasta que se vea un punto interesante, porque, por ejemplo, en Agote sí podemos conectar hacia Ibañarrieta, por un lado, o incluso si hacemos ahí mismo un paso o tal, se puede conectar con el polígono industrial, con lo cual también para gente, vamos a decir, más o menos próxima, pues tipo Zumaya, Arrona, tal, pues tendría una utilidad mayor. Y sí, ahí en ese tramo, a ver, ellos sí que me transmiten que eso es, vamos a decir, relativamente sencillo de hacer, porque es una zona que no tiene mayor dificultad. Entonces, pues bueno, yo espero y deseo que vaya un poco por ahí los tiros y bueno, y aprovechemos un poco este viaje, pero sí insistir en que me parece muy interesante que se haya abordado todo en su integridad, porque también a nivel de turismo comarcal y tal, es un tema que hemos estado hablando muchas veces, trabajando muchas veces, y bueno, por fin vemos un poco cuál va a ser el final, ¿no? Y en ese sentido, ya te digo, yo estoy muy agradecido a la sensibilidad que haya habido, aunque hayamos llegado a estas épocas. Yo la verdad es que no tenía esperanza de que
y vosotros lo sabéis, porque lo hemos comentado, de que en esta legislatura llegáramos, pero bueno, por lo menos ya tenemos un inicio, una andadura, y en la próxima legislatura pues se irá con el compromiso para adelante.